Bueno, pues creo que es importante retomar el hilo de las cosas de lo que ayer por la mañana presentamos en este espacio de Noticias MBS. A raíz de que pudimos presentar una investigación conjunta entre este noticiero mexicano y el trabajo de la National Security Archive, esta organización independiente que está alojada en la Universidad de Washington, en la Universidad George Washington de los Estados Unidos, que han hecho un trabajo espléndido en materia de desclasificación de documentos, que esa es su naturaleza y su trabajo principal. Y en esta colaboración entre México y Estados Unidos, entre estos periodistas de este programa y los especialistas del National Security Archive, le presentamos un documento muy importante. No me parece que haya reacciones en el gobierno mexicano, no veo que quienes deberían estar diciéndole a la sociedad mexicana qué es esto, hayan reaccionado todavía. Confío en que haya una respuesta a la información divulgada, porque no es cualquier cosa y la sociedad mexicana no debe ver esto como cualquier cosa, y si sale o no en otros medios, en todo caso también es un indicador. Lo que nos parece importante es que la sociedad mexicana, quienes han podido tener acceso a esta información a partir de lo que se divulgó en este noticiero, deberemos tener conciencia del significado que tiene saber, porque ahora se sabe que exista en la Embajada de los Estados Unidos una instalación llamada Centro de Fusión México, que no es un centro de fusión como el que públicamente se ha dado a conocer que existe, que es un centro, que son centros de fusión en donde autoridades mexicanas y estadounidenses colaboran, digámoslo así, para combatir al crimen organizado. Esa es una cosa. Es un tema que también es controvertido, por cierto, pero que habla de una colaboración binacional de dos países que deciden hacer cosas conjuntamente para combatir al crimen. Esa es una cosa. Otra cosa es que, aunque se llame y se denomine en el memorándum que ayer presentamos aquí, Centro de Fusión México, pues es un centro donde solo están estadounidenses en la Embajada de los Estados Unidos operando un sistema de espionaje y de comunicación que queda descrito en este documento, que, como nos dijo en entrevista Jesse Frensblau, es el documento al que se ha tenido acceso en donde con mayor precisión y claridad se especifica la presencia de Estados Unidos en un país, que resulta que es México, para labores de inteligencia y para labores de espionaje. Estamos frente a la información derivada precisamente de este documento, donde pues se describe, como decíamos, que en la embajada, en las instalaciones de la embajada norteamericana, a unos pasos del Ángel de la Independencia, pues hay computadoras, hay descripciones técnicas de lo que ahí existe, y bueno, pues es un documento del cual dimos los detalles el día de ayer, que se obtuvo a partir de la Ley de Transparencia de los Estados Unidos. Es un documento ultra secreto, no apto para extranjeros, prohibido para ser revisado por extranjeros, con lo cual damos por sentado que el gobierno mexicano no tuvo noticia o no ha tenido noticia hasta ahora de que en México hay un centro de espionaje operando en la embajada estadounidense. El documento se obtuvo a partir de la Ley de Transparencia de Estados Unidos, la FOIA por sus siglas en inglés, y forma parte de esta investigación conjunta que presentó aquí Daniel Izárraga, Irving Huerta y la colaboración de Luis León, de este equipo de trabajos. Se presentó simultáneamente en México a través de este programa y en los Estados Unidos a través precisamente de la página del National Security Archive. Este documento, que tiene renglones y párrafos censurados, bueno, aún con los párrafos censurados se revelan informaciones sustantivas sobre la operación del centro. Frensblau ayer, como decíamos, como investigador de este Archivo de Seguridad Nacional, declaró que el documento podría ser lo más detallado que se ha encontrado hasta la fecha de los programas de inteligencia de Estados Unidos para espiar a otros países. Nos dijo ayer que compartimos con usted que no fue fácil desclasificar este documento, que se había solicitado información a la NSA, pero que quien lo reveló finalmente, quien desclasificó este y otros documentos, fue el Pentágono. Y nos decía Jesse ayer al aire, hasta este momento no habíamos visto un documento
tan claro que confirme la presencia de la NSA en otros países. Esto lo dice alguien que sabe en serio de documentos clasificados, porque a eso se dedica este organismo independiente en la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Cuando dice Jesse que este documento que le presentamos ayer aquí en este programa, pues es un documento muy importante porque hasta este momento no habían visto, incluso ellos como especialistas totales de la desclasificación, no habían visto un documento tan claro que confirme la presencia de la NSA en otros países. Este memorándum con fecha 2010 es un memorándum del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que indica que el Centro de Fusión México, como se le denomina, está orientado hacia objetivos de alto valor, hacia High Value Targets. Esto es importante decirlo porque si usted ha revisado y seguido de cerca, como estoy segura que lo ha hecho, las informaciones sobre Edward Snowden y las informaciones que Edward Snowden obtuvo de la NSA, pues las informaciones que se han publicado en Der Spiegel, en O Globo, en las informaciones internacionales, viene este código de High Value Targets. Si el Centro de Espionaje en México también utiliza para sus comunicaciones el código High Value Targets, pues estamos viendo que efectivamente desde México se han realizado tareas de espionaje del más alto nivel y que ahora se revela que ha sucedido así. El documento dice en la parte de arriba, en la parte superior, que queda prohibido, en pocas palabras, compartir esa información con extranjeros. Es decir, en la comunicación interna, en la comunicación ultrasecreta interna de las autoridades estadounidenses que queda manifestada en este memorándum, se pone hasta arriba la palabra no foreign, es decir, no para extranjeros, no la enseñen a nadie más que solo a las autoridades estadounidenses. Ahora la conocemos gracias a que hay esta herramienta poderosa en Estados Unidos que permite la desclasificación de documentos. No revela todo lo que dice el memorándum, pero revela mucho. Bueno, me muero por saber qué dicen los párrafos tachados. No están tachados, están suprimidos. Hay párrafos enteros suprimidos, hay renglones suprimidos y eso lo decidió el Pentágono. El Pentágono, al sentirse obligado a desclasificar documentos a petición de quien lo hizo, que es el National Security Archive, pues entregó esta información que es muy reveladora y muy grave y que obligaría, digo yo, a algún tipo de respuesta del gobierno mexicano. ¿O qué? ¿Nos va a pasar de largo que tengamos este documento que nos habla de que aquí, en la mismísima capital de la República Mexicana, está establecido este centro de espionaje con estas características? Pues esa es una pregunta que la dejo para usted. El informe, el memorándum, es un memorándum escrito por Phil Wessler, de la Oficina Antinarcóticos y Amenazas Globales del Pentágono. Es un documento que le dirige a Mike Vickers, de la Secretaría de la Defensa, y ahí le enlista pues lo que hay en ese centro. Hay una serie de requerimientos y es una comunicación entre ellos para hablar de lo que se requiere y un conjunto de solicitudes, pero ahí se describe que en ese centro que está en la Ciudad de México existen por lo menos 10 computadoras conectadas con el protocolo secreto de Internet, el SIPR, y existen estas computadoras conectadas al Sistema Mundial de Comunicaciones de Inteligencia. Se detalla que se encuentran trabajando en el lugar oficiales del Pentágono, elementos de la defensa, integrantes del Comando Norte, miembros de la Agencia Nacional de Seguridad, la misma Agencia Nacional de Seguridad que ha vigilado pues al resto del mundo, como ha quedado constancia en las informaciones obtenidas y después reveladas por Edward Snowden. Lo que va de las revelaciones de Edward Snowden, que yo creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Ahí se dice en este documento que le mostramos también que están conectados desde la Ciudad de México al sistema global de transmisión del sistema de comunicaciones satelitales castrenses. Tiene estaciones para monitoreo satelital, tiene equipos para transmisión segura de voz y datos, esto que se conoce como Trojan Light, que por cierto, el Trojan Light es el mecanismo de protección de datos y voz que fue vulnerado pues por Snowden para obtener precisamente las informaciones que ahora empieza a conocer el mundo a través de las publicaciones en diferentes medios de comunicación internacionales, Der Spiegel, The Guardian o Globo.
Estamos frente a un tema, insisto, que no puede pasar por alto porque además de esta revelación del memorándum, hay antecedentes periodísticos de muy alto nivel, como lo que publicó la revista Proceso en su momento, que nos habla precisamente de la presencia en México de instalaciones de esta naturaleza. Lo que ahora nosotros revelamos es un documento interno que describe con mucha precisión exactamente dónde y cómo está distribuido este conjunto de recursos en la embajada estadounidense, precisamente con este llamado Centro de Fusión México, del cual damos por sentado no tiene noticia el gobierno mexicano. Y si la tiene, pues sería bueno que nos dijera por qué permite que desde México se realicen tareas de espionaje una vez que se tiene esta información disponible. Llama la atención, como decíamos, pues por lo pronto una no reacción, que vamos a solicitar formalmente a las propias autoridades lo que tengan que decir al respecto. Estamos hablando de que este documento oficial nos revela este centro de espía de los Estados Unidos instalado en la Ciudad de México. Déjenme insistir en esto, que no nos parezca normal, que no nos parezca algo que, como sabemos que existe el espionaje, pues entonces ya cualquier cosa nos parece aceptable. Yo creo que eso es estar en una fase de cinismo pleno que no nos podemos permitir como sociedad. No está bien el espionaje, no es una práctica aceptable, así sea prácticamente un deporte mundial. Así haya declaraciones como las de Vicente Fox del otro día, donde dijo, hombre, si todos nos espiamos unos a los otros, desde México también se espía. Bueno, pues si lo dicen las figuras que han tenido responsabilidades públicas, las dirán en la lógica de poder que establece que el espionaje se vale para mantener y para prolongar o para distribuir el poder. La ciudadanía, los sistemas legales, las democracias no permiten el espionaje, no son prácticas que sean aceptables por mil razones, independientemente de que haya desde luego herramientas que las propias democracias y los propios sistemas legales pueden permitir a los estados en los límites en donde efectivamente se puede realizar el espionaje bajo condiciones judiciales resueltas, bajo marcos legales muy establecidos, bajo restricciones para que lo que se haga de espionaje esté absolutamente en el marco de una investigación judicial y ordenada por las instancias correspondientes, etcétera, etcétera. Una cosa es el espionaje de inteligencia de los países, que debería estar o debe estar regulado en el más alto nivel y circunstancia, y otro, el espionaje masivo y el espionaje selectivo y el espionaje a todos y a todo el tiempo y en todo el tiempo. Y lo que en este caso queda en evidencia, que es la mecánica y los elementos que Estados Unidos ha desarrollado y que han generado una ola de indignación y que ahora son revelados, en este caso por documentos desclasificados, o en el caso de Snowden por haber decidido tomar directamente la información que produjo y que producía precisamente la agencia en donde colaboraba como contratista. Así que si tenemos toda esta información con un documento que como pocos revela y demuestra que existe un centro de espionaje desde la Ciudad de México, la sociedad mexicana debe decir, ¿y qué dice el gobierno mexicano? ¿Y qué tipo de respuesta debe tener México sabiendo con este documento hoy conocido que la práctica del espionaje y la presencia y la instalación de algo de lo que probablemente no haya sido notificado el gobierno mexicano sucede y existe? Que desde Estados Unidos se espíe, que Estados Unidos espíe desde México, pues es desde luego un tema que no nos puede pasar por alto, creo yo.